Se ocupa, y voy a animarles a que abran sus Biblias y vayamos allá al profeta Jeremías. Quisiera compartir con ustedes algo que es muy importante, algo que es muy interesante. Estaré tratando esta tarde transmitir esta misma clase, pero ya con los enunciados. Por ahí hemos hecho unos ajustes por ahí en casa. Puedo hacerlo desde la computadora, aquí no puedo hacerlo desde acá, pero estamos haciéndolo, transmitiendo desde el teléfono, pero también se están grabando las clases para subirlas a YouTube. Así es que Jeremías capítulo 6, el versículo 16. Dice el capítulo 6, el profeta Jeremías, el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad. ¿Ya lo tenemos? Voy a volver a leer. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. El profeta había sido enviado por el Señor al pueblo de Israel para notificarles que había por ahí una discrepancia entre la forma como ellos estaban viviendo y la forma como Dios esperaba que viviesen, y ellos fueron alertados, fueron animados, fueron impulsados a que pudieran ver la necesidad que tenían de Dios, y que de esta manera ellos pudieran conocer y recordar, mejor dicho, los caminos que habían sido ya enseñados por el Señor en la antigüedad. Vivimos tiempos donde nosotros estamos viendo cómo el pueblo se va yendo desafortunadamente lejos de los conceptos divinos. Me preguntaba alguien hace unos días, mientras visitaba a una familia de la iglesia, hablábamos acerca de cuál era la problemática de la iglesia en la actualidad. Y yo decía que una de las cosas que estaban pasando es que hemos puesto los sentimientos, las emociones, las experiencias por encima de la palabra de Dios. Y cuando esto ocurre, entonces es como cuando nosotros recibimos un aparato nuevo y no sabemos nada de electrónica, y de repente nosotros nos ponemos a desarmarlo y empezamos a tratar de manipularlo, y después decimos se descompuso. Y realmente lo que deberíamos de decir es lo descompusimos. No se descompuso, porque nada se descompone solo. Lo descompusimos nosotros, lo dañamos nosotros. Lo que Dios hace es perfecto. Dios creó al hombre perfecto, en un ambiente perfecto, estableció la institución perfecta, estableció el entorno perfecto para que el hombre pudiera funcionar de una manera perfecta y tuviera una bendición continua en su vida. Es el hombre quien se desvía, es el hombre quien deja el camino, es el hombre quien pretende establecerse en sus propios pensamientos, en sus propias ideas, y se ha alejado del Señor. Como el profeta Jeremías, también hoy en día es bueno que empecemos a volver a lo antiguo, que volvamos a los caminos antiguos, que volvamos a pensar en aquellos valores que se nos fueron enseñados, en aquellos valores que conocimos. Ahora, muchos de nosotros conocimos al Señor ya tarde en nuestras vidas. Ya estábamos casados, ya teníamos hijos, y estábamos educando estábamos formando y construyendo nuestro matrimonio a la forma de la cultura en la cual nosotros nos encontrábamos. Pero cuando venimos al Señor, tenemos una nueva identidad, tenemos nuevos valores, tenemos un nuevo modelo de vida, porque eso es el cristianismo. El cristianismo no es religión, el cristianismo es un modelo de vida. Entonces, con este tema de volviendo a lo antiguo, estamos tratando de empezar lo que va a ser, con el favor del Señor, el tema durante los siguientes meses. Estaremos hablando de la familia, estaremos hablando del matrimonio, estaremos hablando de las finanzas, estaremos hablando de la disciplina de los hijos, estaremos hablando del divorcio, estaremos hablando de todos esos temas que atañen meramente a la familia, para que de una manera integral podamos entender que necesitamos crecer. El creyente tiene que crecer de una manera integral.
El creyente tiene que crecer en su aspecto espiritual, en su aspecto emocional, pero también en su aspecto físico. En todos los aspectos el creyente tiene que aprender a crecer. Muchas veces nos quedamos en un enanismo espiritual, nos quedamos en un enanismo de conocimiento. El apóstol San Pablo tiene que decirle a la iglesia de Corinto que no conocían a Dios. Tenían un concepto equivocado acerca de Dios y es una pena porque parece que en este tiempo la iglesia no conocemos a Dios. Entonces vamos a tratar de volver a lo antiguo y tenemos poco tiempo para poder realizar esta presentación, así es que vayamos inmediatamente al tema. Vamos a tocar el tema de hoy. El tema de hoy es familia, la definición bíblica. Familia, la definición bíblica. ¿Qué es familia? ¿Qué es lo que significa justamente este término? Primero tenemos que acudir al libro del Génesis. El libro del Génesis nos habla de la creación en un ambiente óptimo. La iglesia fue creada en un ambiente óptimo. El hombre fue creado en un ambiente óptimo. La creación de un ambiente óptimo para establecer al hombre y luego formar lo que sería la familia. Tenemos en la Biblia el relato de la creación de Dios. Tenemos el primer día, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. El sexto día Dios creó al hombre, forma al hombre. Lo vamos a ver en detalle en un momento. Pero antes de poner al hombre lo puso en un entorno perfecto, donde todo funcionaba con perfección. Dice Eclesiastés, Salomón, dice una cosa he visto, que Dios creó al hombre perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Cuando alguien me pregunta acerca de la maldad, y les digo, bueno, la maldad nace porque el hombre mismo rechaza al Señor. El ser, la creación se rebela contra su creador, que es lo que estamos viendo en la actualidad. Dios había creado el entorno perfecto, las normas perfectas, había establecido la relación perfecta. Y yo sé que esta mañana algunos no van a estar de acuerdo conmigo. Pero vamos a empezar por entender lo que significa la palabra generación. ¿Qué significa generación? Generación tiene varios significados, pero quisiera enfocarlo desde el entorno de la familia. ¿Qué significa generación? Generación, en términos prácticos, es el lapso de una vida. Génesis capítulo 7, versículo 1, dice que en términos prácticos, el lapso de una vida, eso es una generación. Usted puede ver Génesis capítulo 7, el versículo 1, y habla de esta generación, el lapso de una vida. No voy a entrar en terminologías cansadas y largas, pero otra palabra, otro significado de la palabra generación es acción que consiste en crear nuevos seres vivos por medio de la reproducción. Dios tenía ese significado en mente en la creación del mundo. Notemos lo siguiente. Génesis capítulo 1, versículos 11 y 12, encontramos que Dios hizo las hierbas, las semillas y los árboles. En Génesis capítulo 1, versos 20 al 22, tenemos a los peces, las aves y los monstruos marinos. Luego tenemos en Génesis del 1, 24 al 25, Dios crea los animales terrestres. Y finalmente en Génesis 1, 26 al 28, el Señor crea al ser humano. Todo lo que antes había creado, lo había creado justamente para que el ser humano lo administrara, lo desarrollara, lo cuidara. Le había creado un ambiente perfecto, el Edén perfecto, lo había creado para que lo labrara. Algunos dicen que el trabajo fue consecuencia del pecado. No, Dios tenía trabajo para el hombre, Dios tenía trabajo para Adán. Le había puesto del huerto para que lo labrara. Lo que viene a traer el pecado es la dureza del trabajo. Alguien diría, me decía alguna vez un pastor, Dios creó el trabajo y el hombre por su naturaleza pecaminosa se metió en el empleo. Ahora tenemos a gente que trabaja porque tiene que trabajar y tiene que sufrir. Muchos no hacen lo que realmente quisieran hacer, pero no tienen de otra. Tienen que trabajar en lo que les toca, en lo que pueden.
Ya vemos algunos que trabajamos en lo que nos gusta y lo disfrutamos. El empleo es aquello donde no tienes opción, pero el trabajo es una bendición. Es una bendición. Bien, con esto en mente, ¿qué es generación? Es acción que consiste en crear nuevos seres vivos por medio de la reproducción. Dios había creado, había generado a la humanidad. Ahora, encontramos todo esto para que nosotros podamos considerarlo. Ahora, quiero que vaya conmigo un poquito a otro aspecto adelante. Vamos a hablar familia, significado original. La familia en su significado original. ¿Qué significa el término familia? Hoy en día tenemos un problema con este término, el término familia. Hoy hablamos de familia homoparental, multiparental y familias de todos tipos. Pero ¿qué significaba la familia en el significado original desde la perspectiva de Dios? La palabra hebrea, mishpajá, que significa familia o clan, aparece 300 veces en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Aparece 300 veces. El nombre mishpashá, que se usa casi siempre en el Pentateuco, hasta 154 veces en Números. Y en los libros históricos, pero pocas veces en la literatura poética y en los libros proféticos, pocas veces. ¿Qué implica el término familia? El término familia implica todos los miembros de un grupo emparentados por la sangre o que aún estaban conscientes de alguna consanguineidad, pertenecían al clan o familia extendida. ¿Qué significa? La familia es nuclear, es el hombre, el padre, sus hijos, y luego tiene sus familiares que son parte de su casa, que en griego era oínos, allá en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 16, verso 31. Entonces, la familia, el núcleo familiar es padre, madre e hijos. Esa es la familia desde el concepto de Dios. Luego son los familiares los que están rodeando a esta familia. Es lo que significa la palabra familia. Entonces, hoy en día tenemos varios conceptos de familia porque nos hemos creado y nos hemos inventado nuevos conceptos de familia. Ahora, cuando nosotros estamos pensando en el significado original de la familia, estamos pensando en aquello que Dios creó, que Dios estableció, cómo Dios lo creó. Miren, es como cuando compramos una computadora. He comprado alguna computadora y cuando estamos de repente tratando de añadirle programas y empezamos a tratar de ver cómo la podemos organizar nosotros y terminamos echándola a perder. Terminamos dañándola. Terminándoles aplicándole programas para los cuales no estaba preparado, los cuales van a hacer que funcione equivocadamente, porque ahora estamos tratando de poner nuestras propias reglas o normas dentro de ese aparato. Las computadoras trabajan a través de programas, a través de códigos. Y cuando de repente nosotros pusimos por ahí un código que no funciona de la misma manera, no es compatible, entonces empieza a funcionar mal el aparato. Lo mismo ocurre con las cosas dentro del aspecto espiritual. ¿Cuál es el origen de la familia? ¿De dónde viene la familia? La primera cosa que tenemos que entender es que la familia no la establece la sociedad. Hoy en día vivimos en una discusión continua, Pensamos que es la sociedad la que determina qué es una familia y no es la sociedad. La segunda cosa es que a veces pensamos que la familia la establece la ley. El otro día alguien me decía, bueno, nada más con que la ley lo acepte, entonces ya debe de ser. Le digo, no es así. La ley puede tomar decisiones que están lejos de lo que es la realidad. ¿Cuántas veces no hemos visto a la ley estar funcionando en dirección opuesta de lo que debería estar funcionando? No es verdad que todo lo que la ley dice es correcto. Es más, estamos ahorita ya en las puertas de una situación bastante complicada. Se está hablando ya hoy de un gobierno mundial, se está hablando de una moneda única, se está hablando de una religión única, y eso no significa que esté bien. La sociedad y la ley no han establecido la familia, tampoco el deseo humano. Hay personas que dicen, yo quiero tener una familia. Bueno, dice la Biblia
que la bendición para un creyente dice que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Cuando Dios permite, nos da la oportunidad de tener una esposa, es porque Dios nos ha traído a la mujer adecuada. El problema por qué tenemos situaciones de crisis en los matrimonios es porque nosotros decidimos, nosotros escogimos y luego nosotros le echamos la culpa a Dios porque va funcionando mal el matrimonio. Ya hablaremos de eso en unos momentos o en unas clases más adelante. Ahorita vamos a entender lo que es la familia. Entonces, la familia no la establece la sociedad, no la establece la ley y no la establece el deseo humano. ¿Quién la establece? La establece Dios. Mire, en el capítulo 1 de Génesis, y voy a animarle que vaya a Génesis capítulo 1, el versículo 26. A Génesis capítulo 1, el versículo 26, dice el Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿De qué está hablando cuando dice a semejanza de él? El ser humano, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, fue creado tripartitamente. Según Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. ¿Qué significa? Que el ser humano fue creado a semejanza de Dios en una forma tripartita. Usted tiene un espíritu, usted tiene un alma y usted tiene un cuerpo. ¿Qué significa? Usted tiene una vida espiritual, usted tiene una vida emocional y sentimental y usted tiene una vida física. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo en el tiempo? En este tiempo es que lo espiritual se está dejando al final. Para los griegos, cuando marcaban la primera cosa, lo hablaban de la zona importante, lo ponían en prioridad. Jesús lo dice en Mateo capítulo 6, verso 34: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros ponemos lo espiritual primero, y luego ponemos lo emocional o sentimental, y después ponemos lo físico, cuando nosotros tomamos ese orden, indudablemente que nuestra vida irá bien. El problema es que el hombre no lo ha hecho. Y sobre todo hablo a los varones. Los varones se preocupan mucho por lo físico. ¿Cuánto vamos a ganar? ¿Cómo tenemos el dinero para poder pagar los pagos? Y está bien, es un sentido de responsabilidad. Pero lo primero que tendríamos que hacer es poner nuestra vida espiritual en línea con Dios. Porque usted, mi hermano varón, usted es la cabeza de su mujer, usted es la cabeza de su hogar, usted es el sacerdote de su lugar, usted es quien dirige su familia. No la dirige el pastor. Yo no dirijo la familia de los miembros de mi congregación. Yo enseño a los sacerdotes de cada familia a que adopten y asuman su responsabilidad. Fue pensada por Dios. Inicia con el hombre. Y tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y tenemos prioridades. Primero lo espiritual, después lo emocional y sentimental, y finalmente lo físico. Pero nosotros hemos invertido los órdenes y por eso tenemos problemas. En segundo lugar, no solamente fue pensada por Dios, fue planeada por Dios. No solamente fue una idea que salió en el corazón de Dios, sino un plan que Él estableció. Vaya a Génesis capítulo 1, el versículo 27 y 28, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Fue pensada por Dios y fue planeada por Dios. Esa es la realidad. Hay un plan. Yo sé que estamos en tiempos difíciles donde no se puede hablar de muchas cosas, pero es nuestra obligación como pueblo de Dios enseñar lo que la Biblia enseña. Si yo pongo dos hombres en una isla, dos mujeres en otra isla, y un hombre y otra mujer en otra isla, y 50 años después vuelvo a esos tres lugares, voy a encontrar dos hombres ancianos, dos mujeres ancianas, y en la tercera probablemente me encuentre una multitud de gente, porque ese era el plan perfecto de Dios. Pensada por Dios. La tercera cosa que menciona la Escritura es que la familia fue normada por Dios. Es decir, las reglas que rigen a la familia y su buen funcionamiento la establece el Señor. Génesis capítulo 2, verso 24 dice lo siguiente. Génesis capítulo 2, verso 24 dice de esta manera:
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hoy en día pensamos que el matrimonio es un demonio. Alguna gente piensa así, pero es porque los hombres hemos tomado malas decisiones. Los seres humanos nos hemos equivocado. Hemos hecho las cosas fuera del estándar de Dios. Mire el orden. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya hablaré de eso un poquito más. El profeta Isaías decía que al final de los tiempos, jóvenes serían los gobernantes y las mujeres serían las gobernantes. Lo vemos el día de hoy, tenemos esa problemática. Dios estableció las normas. Pero algo más, es construida por Dios. En Génesis capítulo 2, el versículo 8, encontramos lo siguiente. Dice: Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Es Dios quien establece. El que tiene en mente esto. Pero mira, hay algo que yo quisiera compartir con ustedes y sobre todo quiero que los varones pongan atención. No nos hemos dado cuenta del lugar que los varones tenemos en el esquema de Dios. Y déjenme aclarar algo. La Biblia no aprueba el machismo, pero tampoco aprueba el feminismo. El hombre no tiene un grado o un gramo más de valor sobre la mujer. El hombre y la mujer delante del Señor tienen el mismo valor porque por ambos se pagó lo mismo, la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Tenemos el mismo valor, pero tenemos roles diferentes, funciones diferentes. Yo creo que algo que ha dañado en la actualidad y que ha dado ventajas al machismo y al feminismo y que han alimentado estas ideas retrógradas es justamente porque los hombres hemos cometido dos errores. Número uno, hemos abusado de las mujeres. Hemos visto a las mujeres como inferiores a nosotros. Eso es misoginia. Hemos abusado de ellas pensando que para lo que están es para servirnos todo el tiempo. Eso es machismo y eso no es la Biblia. Usted tendrá que ir a Efesios capítulo 5 para entender cuál es su función en la familia, en relación con su esposa, en relación con su mujer. Este abuso ha traído un reclamo que es justo por las mujeres en este tiempo. Pero ahora las mujeres se han ido al otro extremo. Porque número dos, el segundo error que hemos cometido los varones es que hemos perdido la dirección o el gobierno de nuestros hogares. Ya no somos los varones los que estamos tomando las decisiones en la casa. Hemos delegado, hemos dejado el gobierno. Y escuche que digo la palabra gobierno, no dije mandar. Cuando alguien viene y me pregunta: pastor, ¿quién manda en su casa? Yo le digo: quien manda es el Señor. Yo gobierno. Tengo en mente cuáles son las necesidades de mi familia, cuáles son las necesidades de mi esposa. Y las pongo en primer lugar por encima de las mías. Eso es lo que Jesús nos enseña en Efesios capítulo 5. Mire lo que el Espíritu Santo nos dice en Efesios cuando estamos hablando justamente del matrimonio. En Efesios capítulo 5, un pasaje que no nos gusta leer mucho, dice el versículo 25, y hablo a los hombres. Mire lo que dice el versículo 24, porque a todos los hombres nos encanta el versículo número 24, el versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los tengan a sus maridos en todo. Y esto nos dice, los varones decimos: amén, bravo, sí. Pero mire lo que dice el versículo 25, que es la parte que no queremos escuchar. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Lo que está diciendo es que la forma como yo voy a establecer mi gobierno es amando, haciendo bien y poniendo a mi esposa y a mi familia por encima de mis propios deseos o anhelos. Y esto tiene aplicación en todo lo que tenga que ver con la familia, en las finanzas, en la sexualidad, en la intimidad, en la relacional, en todos los aspectos. Fue construida por Dios. Y nos olvidamos de algo todavía.
Y quiero que vayamos a Malaquías capítulo 2, versículo 14, para considerar algo más que estamos dejando de lado. Hoy en día los divorcios están al por mayor. Y lo más triste es que están también dentro de aquellos lugares o congregaciones que se llaman cristianos. Ya tenemos un apartado especial para hablar del divorcio. No toca el día de hoy. Estamos hablando de la familia. Número 1, fue pensada por Dios. Número 2, fue planeada por Dios. Número 3, fue normada por Dios. Número 4, fue construida por Dios. Y número 5, es garantizada por Dios. El aval del matrimonio, de la familia, es Dios. Mire Malaquías capítulo 2, versículo 14. En Malaquías capítulo 2, versículo 14 nos dice cuál es el propósito de Dios para la familia. Y aquí es donde estamos fallando flagrantemente los creyentes. Versículo número 14. Mas diréis, ¿por qué? Dice, porque Jehová ha atestiguado contra ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Ponga atención a esa frase y subráyela en su Biblia. Lo que Dios busca en su familia, lo que Dios busca en su matrimonio, es una descendencia para Dios. Eso es el propósito del Señor. Y es hacia donde deben dirigirse la mayoría de sus esfuerzos. Hablan los varones. ¿Cuánto tiempo pasas enseñando a tus hijos la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas dejando que ellos te miren caminando con el Señor? Ese es el problema. Los mayores opositores al éxito de una familia, a que una familia llegue a ser una familia cristiana, lo digo con mucha tristeza, somos nosotros los varones, que no hemos puesto prioridades correctas. Y yo sé que esto no es nada agradable, pero hay que poner las cosas en su contexto correcto. Fue pensada por Dios, fue planeada por Dios, es normada por Dios, es construida por Dios, es garantizada por Dios, pero es bendecida por Dios. Cuando hay una familia, la familia es bendecida por Dios. En Génesis, volvemos a Génesis otra vez, Génesis capítulo 1, vemos el versículo 22, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, llenad las aguas. Pero note esto, y Dios los bendijo, fructificad y multiplicados. Versículo número 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y si vemos el capítulo 5, el versículo 2, otra vez de Génesis, encontramos varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Bendecido por Dios, la familia es bendecida por Dios. El problema es que hemos dejado las normas de Dios. Hoy en día, cada quien vive como mejor le parece. Estamos como en los tiempos de los jueces. Entonces, no la establece la sociedad, no la establece la ley, no la establece el deseo humano. Fue pensada por Dios, planeada por Dios, normada por Dios, construida por Dios, garantizada por Dios y bendecida por el Señor. Vamos a ver un poquito el proceso rápidamente para entenderlo a cabalidad. Número 1, la primera cosa es que Dios hizo al hombre. Según Génesis capítulo 1, verso 26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto dice Génesis capítulo 1, verso 26. Dios crea primeramente al hombre, agarra un pedazo de polvo, un pedazo de tierra y forma al hombre y luego sopla en él aliento de vida. Eso dice la Escritura. Y la mujer fue formada de una forma diferente. Hoy en día que vivimos un tiempo donde todos quieren ser iguales y todos hablan de esto, hermano, la mujer fue creada de forma diferente al hombre.
Si usted observa en el libro del Génesis, encuentra que Dios del polvo tomó y entonces hizo un hombre. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. En Génesis capítulo 3 lo dice: volverás al polvo donde fuiste tomado. Versículo 19 del capítulo 3 dice lo siguiente: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Yo no voy a discutir si tú crees o no en esto. Yo creo que esto es así. Dios creó al hombre del polvo. Podríamos hablar en este momento de las evidencias químicas en las cuales la tierra y el ser humano tienen mucho en común. Pero no voy a llegar a ese punto de discusión. Dios tomó un montón de tierra, le dio forma y luego exhaló en él aliento de vida. Y tenemos a un hombre viviente, a un ser humano. Pero Dios también creó a la mujer. Dios también creó a la mujer. La creó mujer. En Génesis capítulo 2, versículo 15, dice el versículo 15, Génesis capítulo 2, en el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales, a ese es su nombre. Verso 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave, pero para Adán no se halló ninguna ayuda para él. Versículo 21, note esto: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí encontramos la forma como el Señor creó a la mujer. Primero, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. No significa que le puso una criada, dice que trajo la ayuda idónea, aquella que complementaría en los esfuerzos de aquel hombre. Yo no puedo entender el éxito o no de mi trabajo si no fuera por la mujer que Dios puso a mi lado. Imposible pensarlo. Muchos de nosotros pensamos que estamos teniendo éxito porque nosotros somos muy inteligentes. Es la gracia de Dios que nos dio a la mujer adecuada. Y si algo va funcionando mal en el matrimonio, los primeros responsables somos nosotros, los varones. Yo sé que esto no está gustando. Yo sé que esto no es popular. Pero esa es la realidad. Puede existir honrosas excepciones, pero son la excepción. Pero la mayoría de las veces los que tenemos responsabilidades somos los varones, que no estamos haciendo las cosas correctas. Dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mire la diferencia. La diferencia entre la mujer y el hombre son no solamente en lo fisiológico, sino en la forma como fue creada. El hombre fue formado del polvo de la tierra, entre tanto que la mujer fue tomada de una costilla del hombre. Algunos poéticamente han hablado acerca de eso diciendo: Dios tomó a la mujer de la costilla del hombre para que no estuviera encima de su cabeza, pero tampoco estuviera debajo de sus pies, sino que estuviera cerca de su corazón. Esa es una forma muy poética de expresar cómo fue creada la mujer. Cerca de nuestro corazón, para compartir con nosotros sus emociones, sus sentimientos, y poder ser uno con nosotros. Los hombres también sentimos miedo.
Un día un pastor hablando conmigo me decía, ¿por qué Dios no hizo a la mujer igual que nosotros? Le digo, con un hombre tenemos, ¿para qué queremos tantos? Encontramos pues que Dios ha dicho en su palabra cómo es que nosotros fuimos creados diferentes. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer. Ahora, los creó con una necesidad de relacionarse. La mujer es importante y el hombre es importante. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. El otro día un pastor a tono de broma dijo, no, las mujeres no necesitan a nadie para hablar. Pueden hablar hasta con un espejo. Hace unos días estaba mirando por allí, en estos días de cuarentena, miraba a un hombre que estaba bailando enfrente de un espejo y estaba bailando como si estuviera trabajando o bailando con una pareja. Y alguien decía, mira lo que hace la soledad. Bueno, Dios creó al hombre y a la mujer para que no estuvieran solos. Y hoy en día debemos de reconocer que muchas mujeres viven solas y muchos hombres viven solos, aunque están casados y aunque viven en el mismo hogar. Padres ausentes, madres ausentes, parejas ausentes, aunque viven bajo el mismo techo. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, Dios nos creó con la necesidad de relacionarnos. Pero ahora vamos al siguiente. ¿Cómo es que yo puedo relacionarme ahora ya como hombre con una mujer? Y esto va para aquellos que están solteros. Los que estamos casados vamos a poder entender por qué tenemos problemas en el matrimonio. Y los que están casados, los que están solteros, podrán pensar desde este momento qué hacer cuando les toque esta oportunidad. Los jóvenes que están aquí ahorita me miran así como diciendo, bueno, yo casarme ni loco. Yo recuerdo que así decía mi hijo. ¿Casarme yo? No, papá, yo no estoy loco. Recuerdo que yo estaba sentado en el sofá de mi casa, ahí en la sala de nuestra casa. Vivíamos en ese tiempo en la ciudad de McAllen. Y llegó mi hijo mayor y se tira sobre mi regazo, se acuesta sobre mis piernas. Y yo le pregunté, hijo, ¿cuándo te casas? Y él me dijo, no, papá, no estoy loco. Después de verte tan a gusto que estoy en la casa. Bueno, no le duró mucho el gusto. Chavos, les va a llegar el momento. Tengo por aquí a Cheque y a Jaime. Yo sé que sus mamás no quieren escuchar esto, pero les va a llegar el momento. No se preocupen, no se van a dar cuenta de que estoy diciéndoles esto. Pero hay un principio bíblico, mis chavos. En Génesis capítulo 2, el versículo 24 dice lo siguiente: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Y serán una sola carne. Déjeme explicarle en un diagrama cuál es este principio que se establece en Génesis 2:24. Estamos hablando de la familia, no perdamos ese enfoque. ¿Cómo se forma la familia? Bueno, se necesita un hombre y ¿qué más? Y una mujer. Se necesita un hombre y una mujer. De hecho, la palabra, el término matrimonio implica la posibilidad de la procreación. Ay, entonces, pastor, los que se casan y no tienen hijos no son un matrimonio. Claro que lo son. Implica, no dije que es obligatoria, o no dije que es definitoria. Yo tuve la bendición de casarme y tener 3 hijos. Hay familias que no tienen ese privilegio. Conozco de una familia a quienes amo y aprecio muchísimo. Dios no les dio la bendición de tener un hijo natural, un hijo en el aspecto de que ella lo engendrara o que ella lo concibiera, mejor dicho. Y vi su ministerio de niños extraordinario. Y Dios al final del camino les ha dado la bendición de tener a un hijo que aman como locos. Tuvieron la oportunidad de adoptar a un bebé que ahora es su más grande tesoro. Pero por muchos años yo los vi ministrar a niños cuando tenían y sentían esa necesidad. Pero lo que quiero decir es que hay un proceso. Primero, mire, vamos a ver el proceso. El principio graficado, la primera cosa es ¿cómo? Mire, primero independizarse.
Cuando ella dice dejará a su padre y a su madre, significa que van a dejar depender de sus papás. Ahorita lo vamos a ver en detalle. Independizarse. El segundo paso es conocerse. Conocer a su novia, conocer a su novio, conocer al prospecto de su esposo o su esposa. Conocerse, yo les he dicho a los jóvenes, conocerse es diferente a explorarse. Son dos cosas diferentes. Conózcalo. De hecho es interesante que Génesis dice y conoció Adán a su mujer Eva y concibieron. Es interesante que a la relación sexual como finalidad le llaman conocerse. No solamente es llegar y tener sexo, es conocerse. Saber qué piensan, qué quieren, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus planes a largo plazo, cuál es la intención en su vida, cuáles son las metas, cuál es su estado espiritual, cuál es la búsqueda que tienen en su corazón y cómo convergen en sus decisiones, en sus ideas. Esto es lo que la Biblia menciona, yugo desigual. Yo he conocido personas que quieren caminar con el Señor, que quieren ser siervos, que quieren ser pastores y entonces se casan con una mujer que no tiene esa misma intención y entonces se pierden ambas cosas. Conózcanse y finalmente sean uno. Y una vez que son uno, tienen la capacidad de procrear. Esto es bíblico. Pero mire, quisiera que entienda esto. Hay un principio en matemáticas que dice que el orden de los factores no altera el producto. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto. El primer principio que tenemos que entender es independencia. El otro día vi un meme que me llamó mucho la atención. Si usted está cansado de recibir las órdenes de sus padres, los regaños de sus padres, y usted ya está aburrido y fastidiado de eso, muy simple, consígase su propio hogar. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a ser independiente, soy emocionalmente independiente. Ya no soy hijo de mami. Ya no soy hijo de mami. Gracias, hermano. Psicológicamente, estoy desligándome de mi familia, de mi mamá, de mi papá. Económicamente me estoy desligando de mi papá o de mi mamá. Y finalmente geográficamente, y se lo explico, no puedo estar en el mismo lugar de mis papás. Y hoy en día los papás también tenemos responsabilidad en ese problema. Nos llega el hijo y nos dice, papá, fíjate que conocí a fulanita y estoy pensando en casarme con ella. Y yo estoy pensando que aquí tenemos un cuarto y la casa es bastante grande y podemos estar acá. Eso no es el esquema bíblico. Mire, mi joven amigo y mi querido hermano que usted está pensando en casarse, me decía mi padre y me decía mi madre, el casado casa quiere. Así que cuando usted ya esté pensando en establecerse, usted ya debe de tener su propio trabajo, su propia manera de ganar su dinero y seguramente ya tiene su propio lugar donde podrá pasarle el tiempo con su futura esposa. Eso significa dejar a su mamá, dejar a su papá. Usted ya no está dependiendo de él. Hoy en día muchos jóvenes, yo me quiero ir a vivir, a independizarme, a vivir a mi departamento. Pues sí, pero quiere que papá y mamá le paguen la renta y le paguen los biles, le paguen los gastos. Eso no es independizarse. Usted se va a independizar, vaya y viva con sus propios recursos. Un día mi hijo me preguntó, papá, ¿hasta cuándo debo de obedecerte? Mientras tú vivas debajo de mi techo y yo tenga la razón. Honrarme debe honrarme toda su vida. Pero mientras usted vive bajo mi techo, usted está bajo mis reglas. Cuando yo voy a cualquiera de la casa de mis hijos, yo me sujeto a sus tiempos. Aunque son mis hijos, yo me sujeto a sus tiempos, estoy en sus casas. Me duermo donde me dicen que me duerma, como lo que me sirven. Me levanto y trato de no hacer ruido hasta que ellos se levantan. O si ellos se levantan primero, pues me levanto yo también. Y si dicen que tienen que salir, pues voy con ellos y puedo ir con ellos. Y si no puedo, me quedo y los espero. Pero cuando estoy en mi casa, entonces las cosas se hacen a mi manera. Dejar a los padres es independizarnos, cortar el cordón umbilical.
¿Qué significa unirse ahora a la esposa? Unirse es espiritualmente. Ver cómo está en ella, en su vida espiritual, cómo estoy yo en mi vida espiritual. Implica también entender cómo emocionalmente somos compatibles, cómo podemos llevarnos bien en nuestras emociones, cuáles son los sentimientos que tenemos el uno hacia el otro, cuáles son los anhelos, los deseos, las metas. Un día un joven vino conmigo con el corazón roto y me dice: pastor, estoy muy lastimado, la muchacha con la que yo andaba me lastimó terriblemente. Y le digo, me empieza a platicar de su caso y me dice: lo que pasa es que yo me enamoré de ella y entonces tuvimos sexo fuera del matrimonio. Y entonces yo me emocioné y yo dije: nos vamos a casar, y yo estaba haciendo todo lo necesario, y de pronto aquella chica me dijo: no te engañes, yo solamente tuve sexo contigo, pero yo no quiero casarme contigo, yo no quiero hacer una vida contigo. Tenga cuidado. Es importante ver el estado espiritual con quien te estás relacionando. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Segundo, es necesario conocer cuáles son sus emociones y sus sentimientos. Es necesario estar preocupados también cuál es su inclinación profesional. Cuando mis hijas me dijeron su intención de tener una carrera en medicina, yo sabía que esta era una carrera muy larga. Y cuando las dos me pidieron mi opinión en cuanto a tener novio, yo sí les dije: hijas, ustedes tienen una carrera extremadamente larga. Yo no puedo impedir que lo hagan, pero saben una cosa, se van a complicar la vida, y así ocurrió. Ahora ellos lo entienden de una manera importante. Ahora lo entienden. Ahora lo pueden ver. Gracias al Señor, nuestra hija mayor también ya se casó y Dios la ha bendecido con un buen esposo. Todo a su tiempo, cuán bueno es. Finalmente, ser uno. Y quiero poner mucho énfasis en esto, un énfasis que más adelante estaremos hablando sobre intimidad. Número uno, cada uno busca el bien del otro. Cuando estamos hablando de la sexualidad, el hombre no está abusando de la mujer, ni la mujer está abusando del hombre. Finalmente, no son objetos de placer. Esto es triste, cuando los jóvenes o los varones hemos sido culturalmente educados como que el sexo es una necesidad. He discutido con personas, con señoritas que piensan que tienen que cumplir con las satisfacciones de sus novios porque es que ellos tienen esa necesidad. Señorita, la están engañando. La sexualidad no es una necesidad. Es una bendición que Dios nos dio para el matrimonio. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Que no caiga en ese engaño. Entonces, finalmente, familia, ¿qué significa? Con eso termino. Es la institución pensada, planeada, desarrollada y regida por Dios para traer al hombre y a la mujer la ayuda idónea que ha de acompañarle por el resto de sus días en esta vida. El matrimonio es para toda la vida. Romanos capítulo 7, vaya y búsquelo. El matrimonio es el medio por el cual se asegura no solo la maduración y felicidad del ser humano. Escuche, en el matrimonio va a haber problemas, situaciones adversas que van a ayudar a nuestra maduración emocional y psicológica. Los problemas en el matrimonio son necesarios. Y la felicidad se va tomando en tiempos. Cuando vamos viendo el resultado del éxito de las tomas de decisiones correctas, pero también es la preservación de la especie. Hay ocasiones que Dios nos concede el privilegio de tener hijos, y si Dios no le ha dado a usted ese privilegio, quizás Dios tiene otros planes perfectos para usted. Quizás Dios está dándole un corazón grande para alguien que está requiriendo del amor de unos padres que no lo aceptaron. La adopción también es parte del plan de Dios. Y quizás usted está puesto para eso. Es la familia también el origen de lo que posteriormente tendría el propósito de proteger el derecho romano. Dio como origen, como ley, el matrimonio, el cual tuvo como propósito asegurar los derechos de la progenie. ¿Qué significa?
El matrimonio viene a establecer la protección sobre la mujer, la protección sobre el hombre. El matrimonio dignifica a la mujer, que no es un objeto solamente, no solamente es un canal de producción, sino la mujer es la ayuda idónea que Dios trajo a tu vida para bendecirte y para que tú seas una bendición para Él. Es a través del matrimonio que se establecen las leyes del patrimonio. El matrimonio protege a la mujer y protege al producto del amor, aquello que se forma en la familia, papá, mamá e hijos. Esto es lo que significa familia. Es la institución pensada, planeada, desarrollada y regida por Dios para traer al hombre y a la mujer la ayuda idónea que ha de acompañarle por el resto de sus días en esta vida. Es el medio por el cual se asegura no solo la maduración y felicidad del ser humano, sino también la preservación de la especie. Que Dios nos ayude a entenderlo. Así es que, mi hermano, usted que es varón, hoy ha entendido algo y hoy se le ha hablado directamente a usted y se le habla de su responsabilidad como sacerdote que tiene en su familia. La próxima semana continuaremos con el tema y estaremos hablando. Empezaremos con lo que es una familia cristiana, porque es triste. Tenemos que ahora explicar lo que deberíamos entender a cabalidad como hijos de Dios. Que el Señor nos ayude a asumir nuestras posiciones a cada uno. Que usted como esposa entienda su parte en la familia. Que usted como varón asuma su responsabilidad en su familia. Y que podamos de esa manera ser una bendición para nuestros hijos. Quiera el Señor bendecirnos en esa dirección. Yo le invito, si usted no conoce a Cristo como su Salvador, yo le invito a que rinda su corazón al Señor hoy. Lo que nos puede hacer una persona diferente, lo que puede transformar y cambiar nuestras vidas es Jesucristo. Es Jesucristo, indudablemente. Porque es Jesucristo quien perdona tus pecados, te quita la carga de culpa. Es Jesucristo quien te libera de la esclavitud del pecado. Eso que tú no puedes dejar de hacer, el Señor te permite y te da libertad para hacerlo. El Señor Jesucristo no solamente te perdona y te libera, sino que te da poder para vivir una vida diferente y también te da una vida nueva para que tú puedas escribir una historia nueva contigo y al lado de tu familia. Es el Evangelio el que cambia al hombre en hombre responsable, a la mujer una mujer leal y fiel, a los hijos en hijos obedientes y sumisos a la palabra de Dios. Es el Evangelio el que puede cambiar tu vida. Es Jesús el que puede transformarte. Número 1, reconoce tu pecado, arrepiéntete, pon tu confianza en Cristo y ríndele tu corazón al Señor. Y que el Señor cambie realmente tu vida. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por enseñarnos a través de tu palabra lo que es la familia y lo que significa para ello. Te suplicamos en esta hora que tú toques el corazón de aquellos que no te conocen y que puedan, Señor, también tomar la decisión de rendirse a ti. Pero también te ruego por aquellos padres y madres que han escuchado este tema esta mañana y que seguramente pudieron ser tocados en algunas áreas donde necesitan corregirse, que tú les des el valor para hacerlo y el poder para realizarlo. Te ruego por aquellos que estamos tratando cada día de hacerlo mejor. Ayúdanos a poder corregir lo deficiente en nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga hoy a las 7 otra vez en la tarde